Océanos Secretos. Hola amigos, una vez más me complace estar con ustedes en su programa Océanos Secretos. Soy Roberto Llerena y este día vamos a hacer un trabajo bastante especial. Vamos a hablar sobre los temas que nosotros trabajamos hace muchos años en la exploración submarina, en el rescate de naufragios que hicimos en la República Dominicana. La razón es que he logrado recuperar una gran cantidad de imágenes que daba por perdida, a donde está la colección de los trabajos que nosotros hicimos. Y es tan interesante que ustedes van a disfrutarlo sin dudas. Esto lo grabábamos antes con un sistema que era 720 por 480, quiere decir cuando la televisión era cuadrada. Pero como tenemos aquí estas pantallas detrás de nosotros, ahí tengo yo la misma forma como podemos nosotros ir viendo. Así que en algunos casos van a ver un poquito más pequeña la pantalla para no, vamos a decir, estirarla. Pero vale la pena porque son documentos sumamente interesantes. Ahí vamos a ver las acciones de los rescates, los buzos trabajando con todas sus herramientas para ir sacando las piezas de los barcos, las monedas antiguas. Vamos a ver también los grandes calamares gigantes con los que nosotros buceamos ahí, las ballenas. Es decir, la promesa es interesante y yo sé que ustedes la van a disfrutar. De la misma manera, vamos a hablar un poco sobre los corales, la conservación y el cambio climático que estamos recibiendo en este tiempo. Y es que es indudable que el calor que está haciendo en el mundo ha aumentado 1,8 grados. Parecería que no es gran cosa, pero cuando hablamos de esa masa de agua enorme del mar, entonces agua que viene, de la zona de Australia, Nueva Zelanda, cuando choca con el continente americano, en el área de Ecuador, en el área de Perú, ahí se transforma esto y viene la pérdida de la vida o la fuga de la vida. Por ejemplo, el plancton necesita aguas más frías para vivir. Las anchoas, que son la fuente de alimentación de los peruanos, también. Así que esto es importante, pero por el lado del Caribe, a donde están los grandes arrecifes de coral, es todavía más crítico. Y aquí en El Salvador tenemos ya el problema del blanqueamiento de los corales. O sea, todas estas cosas las vamos a ver, las vamos a desarrollar y ustedes van a poder ir viendo imágenes de todo lo que les estoy contando yo ahora. Así es que esta es la promesa para hoy. Yo espero que la disfruten de la misma manera que nosotros. Y no se nos vayan porque volvemos en breve. Y aquí estamos haciendo detalles de las figuras de los peces que habitaban en este naufragio. Este trabajo que estoy haciendo aquí, que ustedes pueden ver, en realidad representa lo que fue el Golden Fleece. Este era el barco del pirata Jack Bannister, un pirata inglés. Fue condenado por la corona inglesa por haber asaltado barcos ingleses, porque en ese tiempo los piratas tenían un acuerdo con Inglaterra que les daba permiso de asaltar barcos franceses, holandeses, pero no ingleses, y también barcos españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que los piratas no siempre conseguían barcos buenos. Hay veces conseguían unos vejestorios que no llevaban carga buena. Y los piratas tenían un acuerdo, era una democracia perfecta a bordo del barco. Cada pirata tenía derecho a un voto, incluyendo el capitán. Quiere decir que si se oponían a una decisión de él por mayoría, tenían que ceder, a menos que el barco fuera del capitán. Porque los barcos los agarraban en alta mar, pero si el capitán ponía su barco al servicio, él era el capitán para siempre de ese barco. Pero ¿qué pasa? Bannister en realidad asaltó unos barcos ingleses por un meeting que le hicieron los mismos tripulantes, que no conseguían nada. Ellos mercadeaban todo lo que capturaban de los barcos. No siempre eran tesoros. Hay veces eran telas, hay veces eran mujeres o esclavos, animales, y todo eso ellos lo vendían en otros lugares.
Spanish would stop and get water and food for their trip home. And one of the things they did was they released livestock on these islands, and the cattle and hogs flourished. This plentiful food supply also attracts a very tough breed of adventurers. Maverick intruders, mostly from France, England, and Holland. Some of them are riffraff. They're former prisoners. They're people who can't find jobs, vagabonds. If they can get on a ship, work their way over, they can jump ship and end up living on these islands and living off the meat. It's also a place for adventurers. And they learned how to take strips of the meat and dry it over racks. These racks were called boucans. They'd learned this technique from the local native Indians. So they became known as the boucaniers. That's sort of the French term, and then that got anglicized into the word buccaneer. So originally, buccaneer meant jerky makers. During the early 1600s, the island of Hispaniola, now the Dominican Republic and Haiti, becomes an unofficial home for buccaneers from France and England. Then they would sell this jerky to the passing ships. And occasionally they, being enterprising souls, they might take a ship. Entonces los ingleses condenaron, como les decía, a Bannister, ¿verdad?, a muerte, a ser ahorcado en la Torre de Londres, pero tenían que agarrarlo primero. Entonces Bannister se refugió en la República Dominicana, en una de las islas más escondidas de la bahía de Samaná, que no se ven al entrar a la bahía, se ven otras islas, pero no se ve lo que está atrás. Y ahí tenía una pequeña bahía con su barco. Ahora, ¿qué pasa? Que enfrente de esa isla estaban los bucaneros. Bucaneros es una palabra que viene del holandés bucan, quiere decir ahumeadores. Ellos lo que hacían es que ahumaban carnes y pescado, y esto lo vendían para las otras embarcaciones francesas, españolas, inglesas. Entonces, ahí la gente se confunde con los bucaneros, cree que son piratas y no. Eran comerciantes bastante, vamos a decir, irreverentes, porque ellos comerciaban con lo que fuera. El caso es que cuando llegaron el London y el Imperial y pararon en la isla más grande que está cerca de ahí, que es el Cayo Levantado, bajaron 2 chalupas para ir a donde los bucaneros a comprar carnes y carnes secas, carnes saladas, pescado salado, para poder seguir la travesía en la búsqueda de Bannister. Pero cuando venían remando y se fueron acercando, ¿verdad?, donde estaban los bucaneros, a mano izquierda estaba esta pequeña isla y lograron ver que sobresalía un mástil de un barco entre el follaje de palmeras y todo eso. Y entonces lo que hicieron fue que inmediatamente se dieron vuelta, dijeron, ahí está Bannister. Se dieron la vuelta y se fueron directo a donde estaban los 2 barcos de guerra. Cuando los piratas vieron esto, inmediatamente sabían que iban a entrar lo más pronto posible los galeones ingleses y no tenían forma de luchar contra ellos desde su barco. Eran 2 barcos bien armados los que tenían los ingleses, con más de 200 cañones. Entonces, lo que hicieron las órdenes de Jack fue que bajaran todos los cañones del Golden Fleece y los pusieran en la isla para defender la isla, que era una fortaleza de ellos. Bueno, para no hacerles largo el cuento, al día siguiente comenzó la batalla, ¿verdad? Los 2 barcos ingleses se pusieron, vamos a decir, las 2 popas de los barcos, una contra la otra, anclados, para presentar un gran frente, y ahí estaban todos los cañones apuntando hacia la isla. No se atrevían los piratas a bajarse, los ingleses a bajarse. Los piratas eran grandes espadachines, grandes tiradores, eran mercenarios todos, gentes entrenadas en las batallas, y los ingleses les tenían respeto y miedo. Así que lo que se armó fue una trifulca de cañonazos durante todo el día, hasta que finalmente lograron hundir el barco que estaba en el muelle. El barco se hundió.
los piratas se fueron de un lado de la isla y agarraron otro barquito más pequeño que tenían atrás y lograron escaparse. Así que es interesante esta historia. Y estos dibujos que yo estoy haciendo aquí nos muestran parte de lo que quedó del barco. Y podemos ir viendo, por ejemplo, aquí una botella, tal y como estaba, un pedazo de un ancla, los postes del muelle, a donde estaba el barco, que se hundió en muy baja profundidad. Y así hemos ido produciendo una serie de dibujos que nos van mostrando esa historia. Esta es una de las páginas que yo le enseñaba a mi amigo Marlon, que yo usaba para dibujar debajo del agua. Y es que es un papel vegetal. Esto lo pegaba yo en unas, vamos a decir, en unas tablas de PVC blanco, y ahí con un lápiz normal y un borrador yo iba haciendo los dibujos que después los pasaba en mi mesa de dibujo en el barco. Esto ya es un dibujo más terminado. Aquí podemos ver los postes que yo les mencionaba del muelle, ¿verdad? Algunas balas de cañón, ¿verdad? Botellas que todavía están ahí, un pedazo de un ancla, y así vamos viendo cómo el mar se fue haciendo cargo de destruir el barco. Pero ahí está todavía parte de él. Entonces, las historias de los naufragios que encontramos en la República Dominicana en realidad son formidables. El Conde de Tolosa y Nuestra Señora de Guadalupe fueron dos grandes barcos que se hundieron en un huracán en 1724. Venían cargados de mercurio. ¿Y por qué venía el mercurio? Porque iba para las minas de Veracruz y se hundieron en el huracán. Hemos ido sacando así una gran parte de la historia naval española. También en el Banco de la Plata está hundido el Concepción, que es un barco formidable de tesoros, pero no encontramos el barco, solo pequeñitos trozos y remanentes de madera. Después de 300 y pico de años, el mar se lo fue consumiendo. Pero sí encontramos el tesoro, que es el tesoro más rico en oro y plata que se ha encontrado en el Caribe.
Esto finalmente se dividió, quedó la mitad para la República Dominicana y la otra mitad para la compañía que hacía los trabajos de excavaciones. Pero esto que les cuento es interesante que todos ustedes lo sepan. Y las imágenes que pueden ir viendo mientras yo les voy explicando, les cuentan más o menos la historia. Porque realmente el trabajo de los buzos para extraer estas cosas es peligroso. Es un riesgo terrible el que se corre en estos lugares, ¿verdad? Y ahí depende uno de la ayuda de su compañero. Hacíamos grupos de 2. Por ejemplo, yo tenía un amigo mío que buceaba conmigo que era sordomudo. Le decíamos el mudo. El mudo era de los más simpáticos y hábil. Era bien fácil para mí comunicarme con él debajo del agua, porque como era por señas y yo había aprendido las señas de él, no teníamos que hablar, sino que ya sabíamos lo que íbamos a hacer los dos. Fue un gusto trabajar con él. Y tengo unas imágenes que ahora ustedes van a ver de nuestro amigo. Él era experto en hierbas medicinales y siempre que nos embarcábamos llevaba una bolsa llena de hierbas. Unas que eran para la gripe, otras para el estómago, otras para la goma, la resaca. Y así llevaba todas estas cosas. Y era nuestro médico natural ahí en el barco. Pero fue una vida maravillosa que me tocó vivir allá. Yo les cuento estas historias porque en realidad hay mucho romance y aventura en la búsqueda de los tesoros debajo del mar. Y este es un fragmentito apenas lo que yo les quería contar hoy. Yo espero que ustedes se diviertan de ver estas cosas, así como yo me divertía entonces, porque fue una aventura inolvidable. Océanos Secretos. Y bien amigos, ya estamos dentro del programa. Quiero darles las gracias por estar con nosotros y tal y como les dije en la introducción, en este día tenemos 2 temas interesantes. Uno va a ser lo de que puedan ustedes ver el material que hemos recuperado sobre las expediciones arqueológicas submarinas y lo otro para que veamos los estragos que está causando el clima en los océanos, no solamente aquí en El Salvador, sino que en el mundo entero. Entonces, tenemos que trabajar intensamente en esto. Hay varios factores que están incidiendo en el calentamiento global. Hay, además vamos a decir, de las emanaciones de gases, de las plantas eléctricas, de las fábricas, de los carros, de todo esto, tenemos que examinarnos. El problema de los plásticos también es un problema gravísimo y aunque no creamos, está causando también problemas en el calentamiento global. Es increíble la producción de plástico que tenemos hoy en día en el mundo, que no sirve nada más que para una sola vez. Por ejemplo, una botella de agua. Una botella de agua uno la compra, se toma el agua y el plástico lo bota. Eso se va sumando a los miles y millones de toneladas de plástico que están llegando finalmente hasta el mar. Y yo no digo que los plásticos sean malos, pero es el mal uso que hacemos de ellos lo que está causando este problema. El plástico es uno de los inventos más maravillosos que hemos tenido en los últimos años, décadas, pero estamos abusando del plástico. Por ejemplo, hay veces que uno va al supermercado
Y tú ves que en los supermercados están, vamos a decir, saturados de plásticos, casi todo viene en plástico hoy en día, menos los vegetales, cuando los vemos así, pero entonces cuando los compramos, cada vegetal que compramos lo ponen en una bolsita plástica. Si compramos tomates, en una bolsita plástica. Si compramos lechugas, en otra bolsa plástica. Rábanos, en otra bolsa plástica. Cuando lo mejor es ocupar las bolsas estas grandes, poner todo esto ahí y que le saquen la cuenta a uno y eso uno lo presenta. Todo esto la humanidad lo está haciendo ya en otros lugares. Aquí en El Salvador vamos a tener que llegar finalmente a eso también. Así es que yo les digo estas cosas porque viene el invierno y en el invierno aquí llueve mucho. Y cuando llueve mucho, los ríos se cargan de todo el agua que recojan de las ciudades, de las montañas, y ahí van todas las botellas plásticas, todo lo que nosotros hemos botado, y se vuelven unos caudales espantosos que llegan finalmente a los manglares, llenan todas las raíces de los manglares, inundan las playas, y estamos haciéndole un gran daño al país. Podemos tener, yo nunca me canso de dar a ustedes ejemplos, por ejemplo, las lecciones que ha dado Costa Rica en el mundo, de cómo ellos han logrado limpiar sus áreas protegidas y además aumentarlas. Pero aquí en El Salvador necesitamos aumentar áreas protegidas. Por ejemplo, yo estaba hablando con nuestro buen amigo Werner Mena, que ha estado trabajando bien de cerca con el ministro de Medio Ambiente. Y me decía que tienen el proyecto para poder incorporar al área natural protegida de los Cóbanos la zona donde está hundido el naufragio del Arce y toda esa parte que ya está más hacia Cajutla. Eso agrandaría, sinceramente y afortunadamente, nuestra área natural protegida. Entonces, todas estas cosas son importantes, pero yo no voy a abundarles mucho más en esto porque tenemos bastante material que mostrarles. Les voy a ir narrando en la medida en que vayan apareciendo las imágenes para que ustedes puedan seguir el rastro de todo lo que hemos hecho. Así es que, amigos, los invito a que vayamos a ver todo este material. Bucear en esos sitios es realmente una emoción muy fuerte, ya que al contemplar los restos de estos naufragios, se puede sentir la aventura, el pánico y el heroísmo que se vivió en estas tragedias. Nuestra mente vuela a través del tiempo al tratar de imaginar las acciones de estos valientes marineros por mantener derechas sus embarcaciones en una lucha desigual e imposible contra el poder y la fuerza del mar. Poco a poco, las primeras piezas fueron apareciendo. Comenzó la labor de clasificar e inventariar cada uno de los artefactos y también comenzó la preparación de los técnicos que hoy trabajan en el laboratorio de conservación y preparación de las piezas. Cuando una pieza ha estado sumergida por un gran periodo de tiempo, ocurre una hipersaturación de agua en sus moléculas y la madera, así como los metales, son especialmente sensibles a deteriorarse en cuanto entran en contacto con el aire, ya que al secarse los espacios que habían estado llenos de agua, tienden a juntarse, perdiendo la forma que tenían los objetos y se pulverizan, destruyendo para siempre su forma y consistencia. Las técnicas modernas de preservación nos permiten hoy en día poder contemplar estas extraordinarias piezas del pasado. Los primeros galeones que aparecieron fueron el Diomedes, el Imperial, el Escipión, pero los que sin dudas lograron emocionar a todos fueron los famosos barcos del Azogue, el Conde de Tolosa y Nuestra Señora de Guadalupe. Los dos galeones venían de España y se dirigían al puerto de Veracruz, en México. Su carga principal era mercurio, conocido entonces como azogue, y es uno de los metales más pesados. Es líquido
es bellísimo y venenoso. Este era embarcado para ser utilizado en las minas de oro y plata en México. Su primera parada fue en Puerto Rico, y después de permanecer unos días en esa isla, se disponían a zarpar, pero el comodoro le advirtió al capitán del Tolosa que el tiempo no se veía bien y que lo recomendable era esperar que pasara el mal tiempo. Sin embargo, el capitán, luego de observar el cielo y consultar con el otro capitán del Guadalupe, decidieron partir hacia su destino. Solo 7 sobrevivientes del Tolosa fueron rescatados por unos barcos que ya los buscaban, pero fueron los únicos que rescataron. El resto de la tripulación, de 550 personas, desapareció en el vano intento de sobrevivir. Los náufragos del Guadalupe fueron más afortunados, ya que pudieron salvar algunas pertenencias del barco y llevarlas a la playa. Sin embargo, estas provisiones no eran suficientes y se vieron forzados a caminar en busca de ayuda. Se dividieron en 2 grupos. Uno de los grupos se fue por la playa, bordeando la isla, con la esperanza de divisar algún barco que los buscara, y el otro grupo se internó por el centro de la isla. Nadie sabe con certeza el número de sobrevivientes de la tragedia. Muchos de los que llegaron a la playa murieron de hambre y de agotamiento. Otros de envenenamiento, ya que, impulsados por el hambre, comieron frutos tóxicos de la javilla y otras plantas que contribuyeron a sus muertes. Desde entonces, y por casi 300 años, los barcos del Mercurio descansaron en el fondo del mar, y los moluscos y los corales los fueron ocultando con su manto de vida marina, hasta hacerlos desaparecer de la vista de los peces y los hombres. La fantasía de los niños siempre ha soñado con la aventura de buscar los tesoros del fondo del mar. Las fantásticas historias que se cuentan, que se ven en el cine y se leen en los libros, han sido la compañía de sus juegos y dibujos. Y bien, amigos, una vez más hemos llegado al final del programa. Quiero darles las gracias por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado de la misma manera que nosotros. De todas maneras, no quiero irme sin antes recordarles que nos pueden escribir a nuestra página de YouTube, a la página de Facebook, y nosotros siempre les contestaremos. Así es que nada por hoy, eso es todo lo que tenía yo para ustedes. Espero que lo disfruten y esperamos vernos aquí el próximo domingo. Gracias y hasta la vista.
Océanos Secretos.